¿Qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro aquí. Soy Guzmán, deseando a todos un excelente día, espero que se encuentren todos muy, pero que muy bien. Estoy aquí, como no, para darles el siguiente capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Espero que por favor le den a la campanita de notificaciones, se suscriban y le den me gusta al vídeo. Y no olviden de comentar para que el vídeo se recomienda a muchísimas personas. Ahora ya, sin más nada que decir, que empiece los saludos y el fanfic. Adiós. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Moisés 441, a Ronald Rivera, y a Jonfrey Sosa Hoyos. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada la supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continúe. No. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Juego de sombras por Adrián King 1. 93. Capítulo 93. Siguiente descargo de responsabilidad. Ni Naruto ni Degamer me pertenecen. En realidad, no tengo nada. Arte de portada. Kisuli. Capítulo 93. Yuji Toni y el chakra de Matatabi fluía a través de ella y salía de ella. La presión de la bestia de chakra pesaba sobre todos a su alrededor. Se sentía poderosa, como siempre que hacía esto, lo que hacía que fuera una pena no poder usar ese poder lo suficiente. La mayoría de las veces, claro, porque en ese momento aún se sentía inútil. Las bestias chakra, a pesar de ser mucho más que los monstruos desenfrenados que la mayoría de las naciones creían que eran, seguían siendo difíciles de controlar incluso en el mejor de los casos. Incluso en Kumo, donde los Jinchuriki eran respetados, también eran temidos simplemente por su poder. Después de todo, el simple hecho de ser Jinchuriki ya los elevaba en la escala de poder, al menos hasta el nivel de Jounin. Y aún así, no había podido hacer casi nada contra Akatsuki. Una destructora de marionetas glorificada, eso era lo que había sido. Claro que no había podido hacer mucho, ni siquiera accediendo al chakra de Matatabi. Después de todo, si se desataba en ese campo de batalla, también habría afectado a sus compañeros. Probablemente, solo el envenenamiento por chakra los habría dejado fuera de combate. Quizás les habría dado la victoria más rápido, pero si Eiji le había inculcado algo era que la seguridad del equipo era lo primero. Por todo el bien que le hizo, pensó Yujito con desdén. Así que allí estaba, en un campo de entrenamiento en Iwa que ya le resultaba familiar, con su equipo, entrenando. Todo seguía igual, por aquel entonces. Había caído en esa rutina con una velocidad alarmante, siendo sincera. Era y agradable tener gente trabajando con ella que no tenía ningún problema con su comportamiento. Aparte de B-sensei, al menos. Eran niños, todos, pero aún así eran, algo más. Supuso que tenía algo que ver con haber vivido más que una persona promedio. Incluso el perro tenía una historia que contar. A través de Eiji, por supuesto, pero el punto seguía vigente. Creo que ya es suficiente, anunció al notar que a Temari le costaba seguirle el ritmo. Supuso que tenía sentido. Hirogo y Tayu ya habían experimentado la marca maldita, que, según entendía, tenía efectos secundarios similares a los del envenenamiento por chakra. Kabuto había sido entrenado para soportar la tortura. ¿Y Yuki? Ese chico todavía me intriga muchísimo, interrumpió Matatabi en la mente de Yujito, la voz de la bestia era una mezcla de frustración y curiosidad. ¿Qué era eso? Bueno, al parecer, Eiji daba la impresión de ser un Jinchuriki, algo que no tenía sentido para ninguna de las partes que componían al Jinchuriki de dos colas. ¿Cómo era posible? Habría pensado que Konoha había robado una bestia de algún lugar, pero no podía ser. No solo era imposible hacerlo sin que alguien lo supiera, sino que Matatabi no podía identificar la firma de chakra de la bestia dentro de Eiji. Lo único que el Jinchuriki de dos colas podía distinguir era que se parecía vagamente al del 8 colas, pero eso era todo. Sigue así, Bimbo, gruñó Tayuya con mucha más malicia de lo habitual. Yujito supuso que estaba frustrada y enfadada. La ex kunoichi del sonido no era de las que controlaban bien sus emociones, y se notaba.
Lo intento, gruñó Temari, con la frustración patente en su voz y expresión. Parecía a punto de gritarle a alguien, a cualquiera. Tayuya, sabiamente, decidió callarse, pero la mueca de desprecio permaneció en su rostro. Que puedas soportar mejor el envenenamiento de chakra no significa que puedas seguir adelante, Tayuya, comentó Kabuto antes de que Yujito pudiera hacerlo. Los dos parecían ser los únicos que no se habían visto afectados, al menos en apariencia. Sería en nuestra contra si te dejas envenenar más de lo previsto, añadió entonces el Jinchuriki. Todos habían acordado entrenar para resistir el envenenamiento de chakra y desarrollar resistencia. Todo con la idea de que su capacidad, o la falta de ella, sería un obstáculo en el futuro. Yujito se preguntaba sobre el mérito de tal entrenamiento, considerando que era probable que la llevaran de vuelta a Kumo pronto, ya que la misión estaba prácticamente terminada. Aún así, aceptó. Después de todo, ¿quién sabía qué les depararía el futuro? Progresaríamos mucho más si no tuviéramos que parar al instante, ¿no? Refunfuñó Tayuya, más para sí misma que para ellos, mientras Kabuto la atendía. Tanto como pudo, considerando lo complicado que era lidiar con el envenenamiento de chakra para los Mennin. Desarrollar resistencia al envenenamiento de chakra es un proceso lento. Intentar acelerarlo solo nos perjudicará, discrepó Yujito. Sin embargo, mantuvo un tono cortés, porque comprendió que Tayuya no estaba realmente enojada con ellos, ni siquiera con Temari. Estaba frustrada, como todos los demás. Tayuya, dijo Hirobu en voz baja y tranquila, o al menos aparente. Cállate. La chica abrió la boca, probablemente para decirle qué pensaba de su sugerencia. Sin embargo, la cerró de golpe cuando Yuki le ladró. Solo una vez, un sonido breve que podría haber significado cualquier cosa, en realidad. Solo Eiji podría haber entendido lo que estaba diciendo, pero no estaba allí para hacerlo en ese momento. Resultó que no lo necesitaban para esto, porque el Ninken siguió con un gruñido. A Yujito le costaba recordar que el perro hubiera hecho algo así, siendo sincera. Eso probablemente contribuyó al silencio que siguió. Tayuya se desanimó y decidió sacar su flauta y tocar algo. No se siente igual, ¿verdad? Dijo Temari, haciendo que todos dejaran de hacer lo que estaban haciendo. Parecía que hablaba sola, pero su voz se oyó perfectamente. Para nada, añadió, con una mueca de sonrisa. Los demás no respondieron, pero tenían expresiones similares. Yujito estaba bastante seguro de que también pensaban lo mismo. El equipo sin Eiji era una cosa completamente diferente. Me sentí mal. Onoki estaba parado afuera de una habitación con solo una mesa en el centro. El mueble estaba rodeado y cubierto de sellos por todas partes. Solo había una cosa más dentro. Una figura cilíndrica con una sola palabra escrita en uno de sus extremos. Sasori, decía. Onoki lo observó a través del cristal unidireccional que lo separaba de lo que quedaba del titiritero. El equipo de Satou había acabado rápidamente con las marionetas restantes y con el propio Sasori. El Tsuchikage ni siquiera había tenido que ayudar, en realidad. Sin embargo, por alguna razón, el exespía Yakushi había decidido capturar vivo al miembro de Akatsuki. O, al menos, tan vivo como se suponía que debía estar Sasori. Onoki no entendía la razón. Su primer instinto le hizo pensar que el chico había decidido traicionarlos, pero esa no parecía la respuesta correcta, aunque sonara como la más probable. Muchas piezas no encajaban, la verdad. Después de todo, si Yakushi se hubiera vuelto contra ellos antes, era probable que Akatsuki hubiera ganado la pelea. En cambio, luchó por ellos y los ayudó a ganar. ¿Acaso fue porque el tejedor había caído y él aprovechó su oportunidad? Eso no tenía sentido. Con tales pensamientos en mente, Onoki decidió tomar el núcleo de Sasori y colocarlo en algún lugar donde no causara daño a su gente. Mientras tanto, intentó tomar una decisión al respecto, pero no se sentía más cerca de una que el día de la pelea. De hecho, estaba más confundido que antes. Con un suspiro, Onoki se dio la vuelta y se abrió paso por los pasillos. Su mente daba vueltas en ese tema y en muchos otros que estaban sucediendo en ese momento. Puede que hubieran ganado esa pelea, pero había mucho de qué preocuparse. Reflexionó sobre Akatsuki y qué sucedería ahora que habían eliminado a 2 de sus miembros. ¿Enviarían otro equipo? ¿Se retirarían por el momento? ¿Enviarían aún más la próxima vez? Reflexionó sobre las acciones de Yakushi y lo que podrían significar y causar. ¿Acaso el chico estaba trabajando en su contra? ¿Tenía un plan para Sasori? ¿Satou sabía lo que haría el chico? ¿Era su plan?
Y entonces, cuando su mente inevitablemente se sintió atraída por el tema, reflexionó sobre el propio Eiji Satou. Lo que había logrado y cómo lo había logrado. El chico había saltado a la muerte por Iwagakure, y Iwagakure lo sabía. Era imposible que no lo hicieran, considerando que la explosión de Deidara se vio prácticamente desde cualquier punto cercano. Onoki tuvo que enviar equipos para lidiar con las secuelas de la explosión, tanto en el lugar como en los pueblos cercanos que habían presenciado el suceso. La redención de la hoja, su gente lo llamaba Eiji Satou. Onoki realmente no sabía cómo sentirse al respecto. Sin embargo, lo bueno era que al menos no tuvo que esforzarse demasiado para que el equipo de Satou se quedara más tiempo en la aldea. Parecía que la buena voluntad que el chico se había ganado también se había transferido a su escuadrón, lo cual era un alivio. Tsuchikage-sama, lo saludó una voz, y Onoki no habría podido evitar fruncir el ceño ni aunque lo hubiera intentado. Allí estaba uno de los dilemas que lo atormentaban. Kabuto Yakushi estaba frente a él, aparentemente dirigiéndose al mismo lugar que él había querido visitar. Yakushi, gruñó el Tsuchikage. Quería encerrar al chico en una celda e interrogarlo hasta que le dijera por qué había hecho lo que hizo, de verdad. Por desgracia, recordaban muy bien cómo había funcionado intentarlo con el chico en Konoha, cuando era un enemigo. Tampoco podía confiar en lo que salía de su boca, lo que lo dejaba en una situación bastante complicada. El chico sonrió con ironía, como si supiera exactamente lo que Onoki estaba pensando. No era difícil de adivinar, supuso el líder de la aldea. Disculpe las molestias, Tsuchikage-sama, dijo el chico, haciendo una leve reverencia. Sé que no lo creerá, pero creo que Sasori podría ser más útil vivo. ¿Y por qué? Preguntó Onoki, al ver a sus escoltas trabajando de reojo. Evidentemente, se dieron cuenta de que era mejor mantener esta conversación en privado y se apresuraron a mantenerla así. Me temo que tendrás que esperar para saberlo, respondió Yakushi, con una expresión de verdadera disculpa por una vez. La verdad es que no lo sé, pero aprendí algunas cosas de Eiji. Una de ellas es que cualquiera puede convertirse en un aliado si se hace bien. Onoki tenía muchas ganas de discrepar de esas enseñanzas, pero ¿cómo podía hacerlo si dejaba que este espía anduviera por su aldea? Un ninja de Konoha había salvado a su Jinchuriki y, probablemente, su vida y la de su aldea. Ese mismo ninja de Konoha había ayudado a entrenar a su nieta mejor que a su propio shinobi. Esta vez ganaste, Eiji Satou, se quejó en la privacidad de su mente. Exteriormente, simplemente suspiró. Es así de molesto, sí, asintió Yakushi, lo cual no mejoró las cosas, si no quiera sincero. Al menos no soy el único, decidió, buscando un rayo de esperanza. ¿Qué ha estado haciendo tu equipo? Preguntó entonces, aunque, la verdad, no estaba seguro de por qué. Al fin y al cabo, ya sabía la respuesta. Había tenido a su gente vigilando al equipo desde que llegaron a la aldea. De hecho, había aumentado la vigilancia sobre ellos después de que su líder principal no pudiera hacer su trabajo. Hemos seguido entrenando, principalmente, respondió Yakushi, aunque su sonrisa le indicó a Onoki que era muy consciente de que ya lo sabía. El Tsuchikage, sin embargo, se preguntó si era porque había hecho una suposición fundamentada o porque vio a los ninjas que los observaban. No es lo mismo sin Eiji, pero aguantamos. Ambos permanecieron en silencio después de eso hasta que, después de un largo momento, Yakushi habló. Saldrá adelante, dijo con una sonrisa de confianza. No creo que sea lo suficientemente humano como para morir. A Onoki le pareció que lo decía en broma. Tras reflexionar un poco, se preguntó qué tan equivocado estaba el chico. Por todo lo que sabía sobre Eiji Satou. Soy demasiado viejo para esto, pensó, masajeándose el puente de la nariz mientras seguía a Yakushi dentro del hospital. Oh, como si algo le había pasado a Eiji. Lo sabía, porque ni ella ni ninguna de sus arañas habían oído hablar de él en más de una semana. Ni siquiera Shirakumo había oído hablar de él, y eso era aún más preocupante. ¿Había pasado algo durante su misión? Lo último que supieron fue que se había cansado de que Akatsuki jugara con él y había llamado a los clones con los que había entrenado en Senjutsu. Eiji no pudo haber perdido esa batalla, ¿verdad? Se dijo Kumoshi mientras sus 8 ojos observaban a sus subordinados y sus dominios. Sin embargo, su mente estaba ocupada, incapaz de apartarla de su contratista. Eiji Satou era el invocador perfecto para ellos.
Al igual que Gamabunta estaba seguro de que Naruto Uzumaki pertenecía a los sapos, al igual que la mayoría de las serpientes creían que Orochimaru era suyo, al igual que la Blanca se había dado cuenta de que Anko Mitarashi era para su gente, al igual que las babosas creían que Tsunade Senju lo era. Eiji se había abierto camino entre los privilegiados, aptos para un contrato muy superior al que la mayoría podía conseguir. Si hacía falta decir algo más, Kumo-Oshi solo señalaría que estaba aprendiendo Senjutsu a los 14 años. Y a un ritmo alarmante, además, si creíamos a sus padres. Sin duda, tomamos la decisión correcta ese día, reflexionó, recordando el día en que Eiji Satou apareció por primera vez en sus dominios. ¿Nada todavía? Oyó preguntar a Shirakumo. Su hija se había acercado mientras ella estaba distraída. Ya ha pasado un tiempo. Kumo-Oshi casi se divirtió con el comportamiento de su hija. No dudaba de que intentaría fingir que nada había pasado cuando Eiji regresara. Si regresa, se corrigió. Odiaba tener que hacerlo. El jefe araña solo quería creer que regresaría con seguridad. Sin embargo, en el mundo en el que vivían, no había nada que garantizase el regreso. Sobre todo en una misión como la que se había visto obligado a aceptar. Aunque ella realmente esperaba que así fuera, aunque solo fuera para que Shirakumo no perdiera a un querido amigo. Nada todavía, confirmó Oshikumo con tristeza. Su ánimo empeoró al ver a su hija prácticamente desfallecer ante la noticia. Solo tenemos que tener fe en él, le dijo a Shirakumo, evitando decirle que estaría bien. Lo último que quería era mentirle a su hija. Estará bien, dijo Shirakumo, obviamente sin las reservas de su madre. Aún así, Kumo-Oshi no pudo evitar alegrarse de que su hija aún tuviera esa capacidad, por mucho tiempo que el mundo se lo permitiera. Es fuerte, los habrá vencido. Es fuerte, asintió el jefe araña. Ella podía con eso, eso seguro. Quizás Eiji no era el más fuerte, pero si sobrevivía lo suficiente, no dudaba de que lo fuera. Es igual que durante la invasión, continuó Shirakumo, con un tono que parecía más bien tranquilizarse. Ese idiota probablemente esté otra vez hospitalizado. Es una posibilidad real, sí, asintió Kumo-Oshi, algo divertida por la preocupación que sentía. Supongo que tendremos que decirle lo que pensamos si ese es el caso. Claro que sí, respondió Shirakumo con un firme asentimiento. Un segundo después, se desanimó. Lamento no haber podido ayudarlo, murmuró. Siendo sincera, Kumo-Oshi también lo odiaba. Sin embargo, su contratista les había dado un trabajo diferente. Los había dejado trabajando con su sensei, Anko, para cuidar de la familia de Eiji. Sobre todo para cuidar de Naruto Uzumaki, ya que había un grupo bastante grande tras él. A Kumo-Oshi no le había gustado nada, pero entendía por qué. Eiji no podría luchar al máximo si se preocupaba por su hermano. Además, la pareja a la que se esperaba que se enfrentara era peligrosa para ella y su gente. Deidara, especialmente. Una explosión lo suficientemente grande y en un lugar desafortunado podría incluso morir, por mucho que odiara admitirlo. El joven Satou es fuerte, oyó de repente, lo que casi la hizo saltar de un salto. Girándose ligeramente, vio a su padre a su izquierda. Y nuestro contratista lo demostrará, anunció entonces madre, desde el lado opuesto. Si muere, morirá de una forma que todos recordarán, continuó entonces el padre. Si vive, lo hará de una manera que todos conocerán. Él es nuestro contratista, dijo el anciano, comenzando a avanzar. Y es un cazador, terminó la anciana, siguiendo a su compañero. A veces no los entiendo, murmuró Shirakumo cuando se fueron. ¿Qué fue todo eso? Rió Kumo-Oshi para sí misma. No le des demasiada importancia, le dijo a su hija, mirando a los ancianos que se alejaban cada vez más. Están tan preocupados como nosotros. Era su forma de decir que también pensaban en Eiji. ¿Por qué complicarlo tanto? Preguntó Shirakumo. Es algo que pasa con la edad, respondió Kumo-Oshi, conteniendo su diversión. Sin embargo, una parte de ella no pudo evitar preguntarse si el discurso de los ancianos contenía algo más de lo que podían entender. No sería la primera vez ni la última. Su hija tarareó un momento, pensativa. Mamá. ¿Sí? Preguntó, curiosa por lo que pasaba por la mente del joven. ¿Podemos entrenar juntos hoy? Quiero hacerme más fuerte, dijo Shirakumo con determinación en la voz. Odio sentir que no puedo ayudar. Entonces, te entrenaré, asintió Kumo-Oshi, orgullosa. Estoy segura de que Eiji estará orgulloso, añadió, y si pudiera sonreír con sorna, lo haría. Eso no me importa.
protestó Shirakumo con firmeza. Algo que se arruinó inmediatamente después de murmurar / preguntar. ¿Lo crees? Así es, respondió la araña jefe, conteniendo su diversión. Parecía que su contratista no podía hacer nada sin ganarse el respeto y la admiración de la gente. Se preguntó cómo le iría a Iwa contra ese poder suyo. Ahora, empecemos con la disipación del genjutsu. Shirakumo se tambaleó. ¿Tenemos que hacerlo? Podemos empezar con técnicas de veneno. Kumo-oshi fingió estar pensativo. No, empezamos con disipación de genjutsu, vamos. Pero mamá. Eiji Sato estuvo cerca, pensó mientras miraba el espejo que Kabuto había dejado junto a él. Su reflejo era extraño, aunque era prácticamente el mismo que siempre había visto. La cicatriz que Killer Bee le había dejado sobre el ojo derecho era mucho más pequeña, por ejemplo. Desvanecida, en cierto modo. Parecía que era lo máximo que Worldender podía hacer con una marca preexistente. Las líneas de su brazo eran apenas amenazas blancas esparcidas sobre su piel en ese momento. Pero lo que más le llamó la atención fue su pelo. El lado izquierdo de su cabeza estaba prácticamente calvo ahora, porque, al parecer, el destructor de mundos no ayudaba a regenerar el cabello. Al menos la parte de arriba no estaba tan dañada como para hacerme quedar mal, pensó, haciendo una mueca. Aún así, probablemente tendré que cortármelo muy corto para que se vea decente, o tal vez pueda peinarlo teniendo esto en cuenta. Preguntas. Luego suspiró. ¿A él realmente le importaba su aspecto, en serio? Tomando una respiración profunda, pasó sus dedos por lo que quedaba de su cabello y cerró los ojos. ¿Cómo va el equipo? Preguntó Eiji a Kabuto, quien se recorría el cuerpo con los dedos, buscando anomalías. Al parecer, el veneno de Sasori era lo suficientemente persistente como para seguir presente. Además, Tsuchigumo tuvo que soltar a Destructor de Mundos unos días después de la pelea, por insistencia de Kage y Hachi. Al fin y al cabo, solo podía dar una cantidad limitada de chakra. Por suerte, había resistido lo suficiente como para que las toxinas ya no lo mataran. Tener un ninja médico como Kabuto ayudando ciertamente no fue algo malo. Además, aunque su jutsu regenerativo era maravilloso, no significaba que hubiera salido ileso de la explosión de Deidara. Logró alejarse un instante del lugar donde explotó la bomba, pero aún así quedó dentro de su alcance. Por suerte, también logró cubrirse con el alambre de Nuibari, razón por la cual salió con vida. Aún así, Eiji había sufrido graves daños. Tanto que Worldender apenas logró mantenerlo en pie el tiempo suficiente para ser trasladado al hospital. Ahora, más de una semana después, acababa de despertar y aún necesitaba quedarse en su habitación, revisado de vez en cuando para comprobar que el veneno no lo estuviera afectando inesperadamente o que sus huesos no fueran tan frágiles como para romperse con el más mínimo movimiento. En general, no era del todo bueno, pero habían ganado la batalla, y eso era lo importante. Eso y las recompensas de la misión, reflexionó, mirando la pantalla que no podía dejar de mirar. Misión completada. Derrota de Deidara y Sasori recompensas. Más 2 a todas las estadísticas, más 10 niveles de resistencia al fuego, más 10 niveles de resistencia al veneno, más título desbloqueado. Redención de la hoja, más título actualizado. El tejedor. Sigo pensando que es raro que Deidara me haya dado resistencia al fuego cuando el elemento explosión es en realidad una combinación de tierra y rayo, reflexionó Eiji. Salvo esa pequeña objeción, el resto estuvo bien, incluso genial. Eiji Sato. Título principal. El aprendiz de Anko Mitarashi. Título secundario. Prodigio. Puntos de energía. 1140 puntos de chakra. 1475 puntos de energía natural. 1475 puntos de chakra de la bestia. 0 fuerza. 57 destreza. 59 constitución. 57 chakra. 57 control de chakras. Sobre todo teniendo en cuenta que últimamente mis estadísticas están un poco estancadas, pensó mientras revisaba su pantalla de estado. Había vuelto a sus títulos de entrenamiento en cuanto despertó, con la intención de subir de nivel su resistencia al veneno más rápido para salir del hospital. En especial el título de aprendiz de Anko, ya que aceleraba las habilidades relacionadas con el veneno más que sus mejoras de experiencia general. Redención de la hoja, reflexionó entonces con una mueca. En realidad, no sabía muy bien cómo sentirse ante ese título. Después de todo, y redención de la hoja aumenta las estadísticas al luchar en y para la Tierra de la Tierra en un 30%.
Aumenta la eficiencia de las habilidades al luchar en y para la tierra de la tierra en un 25%. Ya es un poco tarde para eso, ¿no? Se quejó Eiji para sí mismo. Le habría venido muy bien antes de la pelea. Tal como estaban las cosas, solo podía esperar que le fuera útil en algún momento, porque si no, sentiría que su sistema se burlaba de él. Lo más inesperado de las recompensas fue la actualización del título. Tras pensarlo un poco, supuso que tenía sentido. Un título era algo por lo que se le conocía. Si hacía algo para darle más significado a un nombre, era lógico que mejorara, ¿no? Al menos, esa era la teoría que manejaba. El tejedor aumenta las estadísticas al luchar junto a miembros del clan araña en un 15%. Aumenta las estadísticas al luchar contra Nuibari en un 30%. Aumenta los efectos de sed de sangre al usar hilos en un 25%. Aumenta los efectos de las técnicas basadas en hilos en un 25%. La actualización no solo aumentó el porcentaje de aumento al luchar contra Nuibari, sino que también añadió una mejora completamente nueva a sus técnicas de hilo, lo cual fue genial. Quizás pueda considerar crear nuevas para esas. Tengo muchas ideas para proyectos ahora, reflexionó mientras se recostaba en la cama. Deberías salir de aquí en una semana, como máximo, le informó Kabuto tras terminar su inspección. No deberíamos irnos a Konoha hasta dentro de una semana. Como mínimo, no estarás en condiciones para un viaje así antes, explicó, enfatizando la última parte como si fuera a argumentar en contra. Si podemos quedarnos, no veo por qué no, respondió Eiji encogiéndose de hombros, lo que le hizo hacer una mueca. Todo se sentía tenso, rígido, incómodo. Me vendría bien un rato para descansar, no voy a mentir. Bien, suspiró Kabuto, asintiendo y girándose para anotar algo en una tablilla. Volveré a comprobar que Temar y Itayu ya no se maten. Kabuto, llamó Eiji, deteniendo al exespía en su sitio, camino a la puerta. Gracias por venir, no tenías por qué venir y te lo agradezco, le dijo. Solo hago mi trabajo como médico del equipo, dijo Kabuto con un gesto, ganándose una sonrisa divertida de Eiji. Como si fuera a creer que era solo eso. Dile a los demás que hicieron un buen trabajo y que sigan entrenando, añadió Eiji, mirando por la ventana de su habitación. Y que ellos también son geniales. Lo haré, dijo su compañero de equipo antes de irse de verdad esta vez. En general, Eiji pensó que la misión había ido tan bien como podía haber ido. Satou, oyó entonces, girándose para ver a Onoki entrando en la habitación. Era la primera vez que veía al anciano desde la batalla, de hecho. Tenemos mucho de qué hablar. No hay descanso para los malvados, pensó Eiji mientras le dedicaba al anciano una media sonrisa que no contenía ninguna diversión. Fin del capítulo. Hola chicos. ¿Cómo están? Apuesto a que pensaron que haría otro arco de coma o algo así, ¿verdad? Ja. Esta vez no, chicos. Aunque, la verdad, ya lo tenía planeado. Una vez más, mis personajes me engañaron al decidir hacer lo suyo. Malditos sean y su independencia, ¿cómo se atreven? En fin, agradezcanles si no esperaban otro arco argumental como ese. Dicho esto, espero que hayas disfrutado el capítulo. Como siempre, si no puedes esperar hasta la próxima semana para el siguiente capítulo, hay hasta 3 nuevos capítulos en mi Patre sobre patreon.com/Adriankin enlace de Discord. Discord.gg Weblink pregunta al azar. ¿Qué tal el clima por aquí? Aquí está nublado y hace frío, justo como me gusta, la verdad. Nos vemos. Descargo de responsabilidad. Ni Naruto ni Degamer me pertenecen. En realidad, no tengo nada. Arte de portada. Kisuli. Capítulo 94. ¿Necesitas controlarte mejor, princesa?, gritó Eiji desde su asiento, a un lado de donde se desarrollaba el entrenamiento. Le habían dado de alta del hospital el día anterior y todo había vuelto a la normalidad, más o menos. Lamentablemente, no podía hacer mucho solo. Ni siquiera podía caminar largas distancias sin que Kabuto lo molestara, así que pasaba la mayor parte del tiempo sentado. No es que importara mucho, considerando todo. Aunque tampoco podía usar jutsus fuertes, el hilo viviente estaba perfectamente a su alcance en ese momento. Al menos si no se excedía con ellos. Usándolos como pseudo extremidades si necesitaba algo, confiaba en no volverse loco mientras continuaba su recuperación. Hirobo, usa más que solo tu cuerpo. Sé que puedes usar jutsu, así que hazlo, dijo entonces. Sus órdenes se pronunciaban con su voz normal, sin gritos ni nada por el estilo.
Podían oírlo, lo sabía, y si no, era su problema, no el suyo. Además, añadía otra capa de entrenamiento, lo cual, en su opinión, estaba perfectamente bien. Puede que lo odiaran por ello, pero lo harían de todos modos. Kabuto, curar y apoyar está muy bien, pero a veces también hay que atacar, le recordó al ninja médico, quien asintió rápidamente antes de cargar. O fingió cargar, al parecer, porque fue a ayudar a Hirobo. Entonces corrió hacia adelante. Bien, pensó Eiji. Después de todo, si hubiera hecho lo que le ordenó al instante, habría sido una estupidez. Lo habría delatado. Relajándose un poco, se recostó contra la roca que tenía detrás. No era la cosa más cómoda del mundo, pero Hirobo le había dado un poco de pie. Seguía siendo roca, pero al menos tenía la forma justa para apoyarse en ella sin que la espalda le doliera demasiado. Cerró los ojos y se concentró únicamente en la música de Tayuya. La chica seguía desconcertado. No tenía ni idea de cómo había logrado fusionar dos cosas tan complejas como la música y el genjutsu para que ambas funcionaran a la perfección. Le dedicó muchos elogios por ello, porque, sinceramente, se los merecía. ¿Ya estás cansada, líder intrépida?, preguntó Tayuya, y Eiji notó que su música no paraba, por alguna razón. Si tuviera que adivinar, ella lo había puesto en un genjutsu para seguir escuchándola. O su voz había sido la ilusión, o bien, en realidad. Casi se rió entre dientes ante el nuevo apodo que le había puesto. Al parecer, sus acciones durante la batalla contra Akatsuki le habían garantizado un cambio. No estaba seguro de por qué, pero le divertía muchísimo. Quizás un atisbo de algún recuerdo de su vida anterior. Era una suposición tan buena como cualquier otra. Quizás era el hecho de que casi pudiera confundirse con un cumplido lo que le divertía, considerando que todos sus apodos eran bastante insultantes. Solo, disfrutando de la paz mientras dure, dijo, con una leve sonrisa en el rostro. Si sé que tengo suerte, algo pasará pronto. Ya sea antes de que nos vayamos de Iwa o cuando lleguemos a Konoha, continuó. Así que me aseguraré de aprovechar esto al máximo. Muy positivo, se rió la chica, pero él podía oír en su voz que no era tan despectiva como sus palabras lo hacían parecer. ¿Recuerdas lo que hablamos antes de llegar a Iwa?, preguntó de repente. Ella no respondió al instante, lo que supuso que significaba que la había sorprendido, aunque no dejó de tocar. ¿Sí?, respondió Tayuya, casi con inseguridad. Él presentía que ella sabía exactamente de qué hablaba. Pero la había dejado hacerse la tonta sin que nadie se diera cuenta. Haré lo que dije, le dijo con una media sonrisa. Moveré todos los hilos que haga falta. Ustedes son mi equipo ahora. Necesitaré su ayuda con mis misiones, con el entrenamiento, con muchas cosas. Sé que somos increíbles, líder intrépida, respondió Tayuya, y él notó que intentaba actuar con normalidad. Evidentemente, fracasó. No tienes que explicármelo. Sobre todo a mí, que soy la mejor. Claro que sí, asintió con una risita. Solo por tu música, eres el mejor, los elogió, como siempre. Seguirán siendo mi equipo. No hasta que nos encarguemos de Akatsuki, sino todo el tiempo que quieran. Me aseguraré de que tengan la oportunidad de arreglar las cosas. Durante un largo rato, ambos permanecieron sentados en silencio. Solo se oía la música y Eiji se preguntó si el combate había terminado o si Tayuya lo ocultaba tras un genjutsu. Si era esto último, se sintió agradecido. Entonces, ¿ya tenemos nombre para el equipo?, preguntó finalmente, y él pudo percibir la sonrisa en su rostro. Puso los ojos en blanco sin siquiera abrirlos. Sí, Escuadrón Suicida, respondió. Si todas las misiones fueran como esta, diría que es apropiada, respondió Tayuya, como si hablara en serio. Suena bien. Me gusta. Ese nombre se va a quedar grabado, ¿verdad?, pensó Eiji, sin saber cómo sentirse. Al final, se encogió de hombros. Al menos estaba contenta y no estaba maldiciendo a más no poder. ¿Dejó de tocar?, se preguntó, antes de volver a oírla. Líder intrépido, Bimbo número 1 y Bimbo número 2 quieren hablar contigo, anunció Tayuya, y él suspiró. Al menos ya no le tiene tanto miedo a Yujito, reflexionó. Y están demasiado asustadas como para llamarte ellas mismas, debo añadir. Gracias, Tayuya, agradezco tu ayuda, dijo, mirándola de reojo. Ella asintió con seriedad, pero él pudo ver cómo se le formaba una mueca en la comisura de los labios. Entonces, ¿quieren hablar del entrenamiento?, preguntó a las dos rubias frente a él, quienes asintieron.
Sigamos con esto entonces. O sea, el cuerpo no está hecho para soportar tantos impulsos, comentó Eiji desde su asiento, con un cuaderno en la mano. El equipo estaba sentado, repasando estrategia, ideas de entrenamiento y técnicas. Él mismo estaba trabajando en dos cosas. Un jutsu de liberación de fuego y uno o dos basados en hilos, ya que ahora tenía una gran mejora gracias a su título. Su comentario, sin embargo, iba dirigido a Tayuya y Kabuto, quienes repasaban lo que habían usado con Temari contra Akatsuki. Al parecer, la pobre chica no había asimilado bien ambas técnicas a la vez. Estaban pensando en cómo mejorar esa combinación para el objetivo. Eiji se sorprendió de que Kabuto no se diera cuenta del problema ni de la solución. Hay que añadir algo para aumentar la capacidad del cuerpo. Como alternativa, regeneración para que el objetivo sienta el esfuerzo pero se recupere rápidamente, explicó, cuando ambos se giraron hacia él. Al instante, vio que Kabuto entrecerraba los ojos. Así es como funciona tu regeneración, ¿verdad? Pensé que eran dos técnicas a la vez. Un aumento de poder y una curación, pero son dos en una, ¿no? Comentó el ex espía, con los engranajes girando en su cabeza. Ya veo, añadió, con una sonrisa que pondría nerviosos a muchos. Entonces, tú eres el médico aquí. ¿Tienes una solución, cuatro ojos? Preguntó Tayuya con una ceja levantada. Eiji simplemente suspiró, negó con la cabeza y volvió a lo que estaba haciendo. Había mucho trabajo por hacer y, como no podía entrenar en ese momento, pensó que sería mejor aprovecharlo. Así que se concentró simplemente en estudiar y trabajar en proyectos teóricos como nuevos jutsus. Pero hizo una pausa y chasqueó la lengua. ¿Vas a fingir que me ignoras por mucho más tiempo? Preguntó, mirando a un lado. Allí, en su hombro, cabalgaba Shirakumo. Envió un mensaje al clan araña en cuanto pudo, y la respuesta que recibió fue la pequeña araña blanca. Al parecer, la princesita también se había sentido bastante desconcertada por su silencio, aunque no fuera culpa suya. Por lo tanto, no se separaba de él, pero tampoco le hablaba. No hablo con idiotas, murmuró la araña, y casi se rió. Eso no le haría ningún favor, así que Eiji decidió guardárselo para sí. Estaba preocupada, murmuró, y él casi no lo oyó, a pesar de que le hablaba prácticamente al oído. Sé que lo estabas, Shira-chan, respondió con una sonrisa triste. Pero no podía tenerte aquí. Podrías haber muerto, tu madre podría haber muerto si hubieran estado aquí, explicó, dejando el cuaderno y agarrando a la araña para ponerla frente a él. La pequeña ofreció una resistencia simbólica, pero eso fue todo. Sé que lo entiendes, así que, por favor, ¿podemos parar esto? Lo siento, ¿vale? Por si sirve de algo, lamento que estuvieras preocupada, pero no haría nada diferente. Entonces no te disculpes, idiota, le dijo, aunque él no estaba seguro de si estaba molesta o solo triste. ¿Puedes bajarme? Ya no estoy enojada. La forma en que dijo eso último, más como una pregunta que como una afirmación, lo hizo dudar, pero obedeció de todos modos. Estoy feliz de tenerte aquí, Shira, le dijo con una pequeña sonrisa mientras ella subía hasta su hombro una vez más. Yo también estoy feliz de estar aquí, Eiji, respondió ella, y él casi pudo imaginar una leve sonrisa en su voz. He estado entrenando con el clan, añadió de repente, sorprendiéndolo un poco. Oh. Sí, sobre todo con mamá, continuó, y él notó que se estaba emocionando. Pero esa emoción se apagó enseguida. Aunque sigue obligándome a entrenar con Genjutsu. Él se rió entre dientes ante eso. Bueno, es tu punto más débil, razonó Eiji, aunque sabía que ella ya lo sabía. Aún así, la araña le resopló. Ya lo sé. Protestó, dándole la razón. Es tan frustrante, en fin, ya verás. La próxima vez, yo también estaré lista para ayudar. No quiero que me dejen de lado otra vez, decidió. Tenía que tener cuidado de no mostrar nada en su rostro. Era improbable que ella estuviera lista para la próxima vez que tuviera una pelea así. Muchísimo, de hecho. Demonios, era improbable que Kumaoshi pudiera unirse. Quizás contra Kakuzu y Idan, pero Pain, Konan, Itachi, Kisame, ni hablar. Las arañas no se acercarían a ellas. Ni siquiera estaba seguro de las dos primeras, siendo honesto. Lo más probable era que las dejara fuera por si acaso. ¡Ay, qué mona es! Exclamó Tayuya con sarcasmo. No me habías hablado de esta preciosidad, líder intrépida. Como era de esperar, la araña empezó a protestar con vehemencia ante esa acusación.
Eiji, por su parte, miró a su experta en genjutsu y vio el brillo en sus ojos. Lo hacía a propósito. Eiji se propuso hacerle algo amable. No estaba seguro de qué, pero tenía que ser algo. ¿Flauta nueva? ¿Ropa? ¿Entrenamiento / ideas de genjutsu? Reflexionó, antes de ponerle un punto final. Oye, Tayuya, ¿puedes cuidar de Shirakumo? Seguro que le encantará pasar tiempo contigo, preguntó, ganándose una sonrisa maliciosa de la chica que no auguraba nada bueno para la pequeña arácnida blanca. Eiji ignoró obedientemente las súplicas de su pobre invocada. Por desgracia, tenía algo que hacer, y estaba bastante seguro de que traerla con él no sería bien recibido. Todos, no destruyan el campo de entrenamiento mientras no estoy, ¿de acuerdo? Añadió, mirando a los demás. Parpadeó al ver a Yuki y Hirogo con los ojos entrecerrados mirando a Yujito. Por un momento, consideró preguntar qué estaba pasando allí. Sin embargo, no pudo ser, porque un par de ninjas aparecieron a un lado del claro, tal como lo había presentido con sus hilos. Eiji Satou, el Tsuchikage te ha llamado, dijo uno de ellos, y Eiji aún estaba algo sorprendido por la ausencia de hostilidad en su tono. A pesar de su nuevo título y de lo que había estado experimentando desde que despertó, aún no podía creerlo. Eiji llamó Kabuto con expresión severa. Ten cuidado, ¿de acuerdo? Aún no te has recuperado del todo. Lo sé, asintió el chico, antes de restarle importancia a sus preocupaciones. Lo tendré en cuenta y haré todo lo posible, respondió, evitando decir que se contendría ni nada por el estilo. A juzgar por la expresión de enojo del chico, lo notó. Dirige el camino, le dijo al ninja de Iwa, preparándose para lo que estaba por venir. Oh, ¿estás seguro de esto? Le preguntó Onoki, el Tsuchikage, a Eiji, lo cual le pareció totalmente inapropiado. Sinceramente, ¿cuándo se había convertido en el tipo de persona que se encontraba en estas situaciones? ¿Cuándo te pusieron en este mundo? Preguntó Kage, y Eiji casi pudo oír la sonrisa burlona en su rostro. Quizás la estaba proyectando o quizás el chico simplemente lo conocía tan bien, supuso. En cuanto a su punto, ¿cuándo decidiste hacer amigos en las altas esferas y llegar lejos en el mundo? Sugirió Hachi, haciéndole hacer una mueca. Sin embargo, la mujer tenía razón, quizás si él hubiera intentado ser mediocre. Nunca habrías sido mediocre, Eiji. Daba igual el camino que tomaras, dijo, y él creyó percibir un dejo de lástima en su tono. Debería haber sido un civil, pensó para sí mismo y sus compañeros. Tsuchigumo simplemente lo consoló con un gesto, lo cual agradeció. Siento que debería ser yo quien preguntara eso, ¿sabes? Respondió Eiji en voz alta al líder de la aldea, con una sonrisa irónica. La mueca del anciano le indicó que también sabía que la situación era, como mínimo, inusual. En efecto. Tienes un buen historial, pero debo decir que esto no me gusta. Sin embargo, lo permitiré, dijo el hombre con un suspiro y un gesto rígido de asentimiento. Ahora, sigamos adelante para que podamos seguir con nuestras vidas, ¿de acuerdo? Oh, pronto nos reuniremos con la princesa, ¿eh? Comentó Eiji con una leve sonrisa que se ensanchó al ver la negación en el rostro del hombre. Ni hablar de que tengas ganas de volver al papeleo, anciano, añadió, al ver la expresión agria del Tsuchikage. Creo que prefería que me llamaras Tsuchikage-sama, se quejó Onoki. Creo que estar a punto de morir de nuevo me demostró que me preocupé demasiado, reflexionó Eiji en voz alta con una sonrisa perezosa. Además, creo que me gané la suficiente buena voluntad como para hacer eso, ¿no crees? ¿Crees que cualquiera puede llamarme así? Preguntó el líder de la aldea con una ceja levantada. No, la verdad es que no asintió, antes de dirigirle al anciano una expresión divertida. Pero tú tampoco hablarías con cualquiera, ¿verdad? Ante esto, el Tsuchikage suspiró. En fin, continuó Eiji. Yo también quiero terminar esto, de verdad. Así que, dicho esto, abrió la puerta y entró. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión vacía al entrar. Con calma, se dirigió a la única silla de la habitación y se sentó. Entonces, Eiji echó un vistazo al papel sobre una pequeña pila y al lápiz que estaban sobre una mesa frente a él. No, estaba escrito allí. Corto y sencillo. Una sola palabra que le dio todas las respuestas que necesitaba. Entonces, sus ojos rojos se alzaron y miraron fijamente a la otra persona en la habitación. Bueno, había un camino fácil y uno difícil, reflexionó Eiji en voz alta mientras se reclinaba en su silla.
Tsuchigumo, gritó mentalmente, recibiendo un ladrido casi ansioso como respuesta. Y tendremos que hacerlo por las buenas, añadió con una sonrisa mientras realizaba los sellos manuales. Lanzamiento de Jin. Witsend ha subido un nivel. Luego esperó. ¿Cuánto tiempo crees que tardará? Reflexionó para sus compañeros mentales. 1 minuto, máximo, supuso Kage. La mitad, dijo Achi, tarareando. Tsuchigumo ladró, aunque no estaba adivinando nada, simplemente quería unirse a la conversación. Simplemente era así. Linda. Y una bolita de chakra superpoderosa y apenas controlada, pero sobre todo linda. ¿Y ahora qué? Preguntó, mientras desactivaba el jutsu tras un largo instante. Unos 10 segundos, aunque en realidad no los había contado. En su interior, sentía que su cuerpo protestaba por lo que hacía. Kabuto me advirtió, reflexionó con una mueca. Por fuera, tenía que aparentar estar perfectamente bien. Frente a él, el lápiz se movía, levantándose y escribiendo en el cuaderno. Eiji notó que temblaba mucho. Las palabras que producía eran apenas legibles comparadas con las letras perfectas de la primera palabra que había leído en el cuaderno. Por otro lado, Witsend tenía ese efecto en todos. ¿Qué quieres? Escribió. Bueno, Sasori comenzó, ladeando ligeramente la cabeza y sonriendo al cilindro que contenía lo que quedaba de humanidad del miembro de Akatsuki. Primero, quiero toda la información que tengas sobre Akatsuki. Hubo un momento de pausa, en el que no ocurrió nada. Entonces el lápiz volvió a moverse, esta vez con más firmeza. El temblor estaba pasando, pero había cierta vacilación en sus movimientos. Eiji lo notó fácilmente. ¿Cómo no iba a notarlo, si era prácticamente lo único que podía mirar? Eso, y las palabras escritas en las hojas de papel. Al principio escribía despacio, como si arrastrara las palabras. Sin embargo, la velocidad fue aumentando poco a poco. Aparecían más y más palabras, y Eiji sintió que su sonrisa perezosa se transformaba en una mueca feroz. En lugar de una respuesta, Sasori empezó a anotar información. Todos los miembros de Akatsuki, no solo lo que podían hacer, sino todo lo que el titiritero sabía sobre ellos. Trasfondos, personalidades, descripciones. Todo estaba en las notas que el hombre anotó. Había misiones antiguas en las que la organización había participado, algunas no tan antiguas. Incluso había posibles misiones para el futuro. Eiji tendría que compartirlas lo antes posible. Antes de decir nada más, anotó las tareas por separado y se levantó. Tras pasarle la hoja que había escrito a un ninja que esperaba fuera de la puerta, se sentó de nuevo en la silla. Tras un momento para ordenar sus pensamientos, optó por la honestidad. No voy a mentir, pensé que sería más difícil, dijo Eiji mientras releía las notas, confirmándose a sí mismo todo lo que podía con lo que ya sabía. Por lo que podía ver, todo era cierto. El lápiz se movió de nuevo. No me arriesgaré a eso y entonces el lápiz se detuvo y volvió a temblar. ¿Qué fue eso? Preguntó Sasori al final. Esa es mi versión personal del infierno, respondió Eiji, casi orgulloso. Quizás eso lo convertía en una mala persona, supuso. Sin embargo, el genjutsu del vacío le había hecho maravillas. Le había ayudado tanto que le costaba sentirse mal por usarlo. Sasori pareció esperar un momento más, probablemente esperando una explicación más detallada. Sin embargo, Eiji no iba a revelar más, sobre todo con Onoki y quién sabe quién más observando desde fuera. Así que permanecieron inmóviles un buen rato antes de que el titiritero escribiera algo más. Dijiste que la información era solo lo primero, escribió. El lápiz temblaba un poco, pero parecía que ya se estaba recuperando del vacío. Al menos, por lo que Eiji pudo ver. Aún así, el chico sonrió. Estaba esperando que lo mencionaras, comentó, cambiando su postura a una más cómoda. Viste a mi equipo. Quiero que formes parte de él, dijo sin rodeos. Podría intentar decir más, ofrecer argumentos, pros y contras, y realmente hacer una presentación convincente. Sin embargo, no tenía ganas. Sasori era un hombre inteligente. Seguramente podría inventar esas ideas él solo. Así que, dejándolo así, Eiji simplemente esperó y observó. El lápiz parecía congelado, flotando sobre la hoja de papel. Luego, transcurrido un tiempo, pareció moverse para escribir antes de dudar. Lo hizo varias veces, deteniéndose cada vez antes de que Sasori pudiera decir nada. Al final, lo consiguió. En la hoja, el titiritero empezó a escribir una lista.
madera, metal, alambre, herramientas, sembón, plantas, venenos, etc. Cuanto más leía, más se ensanchaba la sonrisa de Eiji. Sabía exactamente lo que significaba. Dirigió una mirada de suficiencia hacia donde sabía que Onoki los miraba. Casi podía ver la expresión de enojo en el rostro del hombre. Cuando Sasori finalmente dejó de escribir, Eiji se dirigió a él nuevamente. Bueno, tendrás que esperar a que nos vayamos de Iwa, como seguro que entenderás, le dijo al titiritero. Me encargaré de esto y quizá de algo más. Por el momento, bienvenido al escuadrón suicida, Sasori, dijo, casi riéndose al usar ese nombre. Por un momento, Eiji pensó que eso sería todo. Sin embargo, al levantarse, el lápiz volvió a moverse. Tengo muchas preguntas, leyó antes de reírse para sí mismo y negar con la cabeza. Me sorprendería más si no lo hicieras, admitió, dirigiéndose a la puerta. Tendrás respuestas, si puedo y quiero dártelas. Así que, por el momento, tendrás que esperar eso también. Y dicho esto, salió de la habitación. Espero de verdad que sepas lo que haces, dijo Onoki, con los ojos entrecerrados y la mirada fija en el cilindro que era Sasori en ese momento. Si esto nos explota en la cara, no lo hará, y si lo hace, será solo culpa mía, le aseguró Eiji, entregándole la lista que Sasori le había dado. Me lo llevaré de todas llenas. Así que, a menos que tengamos que volver aquí, tú y tu gente estarán bien. Además, no dudo de que puedas enfrentarte a Sasori, sobre todo después de que perdió a la mayoría de sus marionetas, incluidas las más fuertes. Prepararé todo esto para cuando tengas que irte, le dijo Onoki mientras repasaba la lista, con un tic en el ojo al ver algunas cosas. Eiji lo comprendió, sobre todo las relacionadas con el veneno. En manos de alguien como Sasori, eran muy peligrosas. Si Eiji no confiara tanto en el miedo que el vacío podía infligir a una persona y en sus posibilidades de derrotar a Sasori él solo, ni siquiera consideraría hacerlo. Te lo agradecería, respondió Eiji asintiendo. Luego, suspiró, sintiendo que le temblaban las manos. Si me disculpan, volveré con mi equipo, añadió, intentando fingir que todo estaba bien. Llévalo al campo de entrenamiento, le gritó Onoki a uno de los guardias. Evidentemente, Eiji no había ocultado su debilidad tan bien como esperaba, o tal vez el Tsuchikage ya sospechaba y solo estaba adivinando. En cualquier caso, el chico agradeció la ayuda. Gracias, dijo con una leve sonrisa. Deberíamos ser nosotros quienes te demos las gracias, muchacho, replicó Onoki, negando con la cabeza. Eiji notó que ninguno de los ninjas presentes se inmutó ante esas palabras. Ninguna señal de oposición. Vaya, interesante, comentó. Entonces uno de ellos le puso una mano en el hombro y le hizo un shun sin que se alejara. Kabuto no estará contento conmigo, reflexionó Eiji, haciendo una mueca. Le alegraba mucho que el ninja médico todavía le tuviera algo de miedo. De lo contrario, le habría hecho mucha menos gracia su molestia. Tal vez entonces tomes tus órdenes de descansar más en serio, señaló Achiyi necesariamente. Oh, cállate, le gritó Eiji. Entonces, al aparecer justo afuera del campo de entrenamiento, vio a un Kabuto enfadado y a un equipo muy divertido esperándolo. Claro, pensó con resignación. Bienvenido de nuevo, líder intrépido, te estábamos esperando, dijo Tayuya con voz cantarina. Por una vez, Temari pareció estar de acuerdo, pues rió disimuladamente cubriéndose la boca con la mano. Eiji, ven y siéntate en algún sitio. Voy a comprobar si todo sigue bien, ordenó Kabuto, sin mostrar por primera vez la menor vacilación al interactuar con él. Espero que así sea, se lamentó Eiji mientras obedecía. Esperen a que esté listo para entrenarlos yo mismo de nuevo, chicos, gritó por encima del hombro, y la risa cesó. Porque pueden estar seguros de que recordaré esto. Fin del capítulo. Hola chicos. ¿Cómo están? Vaya, me pregunto si alguien lo vio venir. Eiji no escatima esfuerzos para sacar todas las cartas a su favor mientras intenta lidiar con Akatsuki, puedes apostarlo. Fue un capítulo interesante de escribir, eso es seguro, y también bastante divertido. Espero que también hayas disfrutado el capítulo. Como siempre, si no puedes esperar hasta la próxima semana para el siguiente capítulo, hay hasta 3 nuevos capítulos en mi Patre sobre patreon.com/adriankin enlace de Discord. Discord.gg Weblink pregunta al azar. Tengo curiosidad, ¿cuándo descubriste esta historia? ¿Llegaste cuando solo era el primer capítulo? ¿Todavía durante el arco de la academia? ¿El arco de los Genin? ¿Cuándo? Nos vemos.
Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.